En la primavera de 1943, el gueto de Varsovia se convirtió en el escenario de una de las rebeliones más simbólicas de la Segunda Guerra Mundial. Cercados por años de hambre, deportaciones y terror, miles de personas atrapadas en el gueto decidieron levantarse contra sus opresores. Sin apenas armamento y enfrentando condiciones imposibles, los combatientes improvisados transformaron ruinas en trincheras y resistieron, con una mezcla de rabia y dignidad, a la maquinaria de guerra nazi. La respuesta del Tercer Reich fue implacable. Al mando de la operación, el general de las SS Jürgen Strupp dirigió una represión meticulosa y brutal. Día tras día, sus tropas arrasaron el gueto manzana por manzana, utilizando lanzallamas, explosivos y ejecuciones sumarias para aplastar cualquier rastro de resistencia. Cuando el 16 de mayo Strupp ordenó volar la Gran Sinagoga de Varsovia, lo hizo como símbolo de la victoria nacionalsocialista. La ocupación nazi que desmanteló a una nación entera. En 1934, luego de un año en el poder, Adolf Hitler y el mariscal polaco Józef Piłsudski firmaron un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y Polonia. Hasta ese momento las relaciones estaban tensas. El país germano reclamaba la devolución de territorios cedidos a Polonia durante la Primera Guerra Mundial tras el Tratado de Versalles, por lo que los seguidores de Hitler de la preguerra no apoyaron esta decisión. Para los ciudadanos alemanes era importante recuperar la posesión de provincias como Prusia Occidental, Poznań y Alta Silesia. Sin embargo, Hitler no tuvo en cuenta estas opiniones, ya que escondía una intención detrás de sus acciones. Lo que buscaba con este pacto era neutralizar la posibilidad de una alianza militar franco-polaca en contra de Alemania. Esto le dificultaría seriamente su objetivo de rearme luego de la fatídica contienda. Del otro lado, Francia, al igual que Gran Bretaña, seguía una política exterior de apaciguamiento. Luego de las tensiones del pasado, tenían el anhelo de mantener la paz en Europa por medio de concesiones limitadas a las exigencias alemanas. Por este motivo, cedieron a algunas modificaciones en las cláusulas territoriales y militares del Tratado de Versalles. Ninguna de estas dos naciones se sentía apta para librar una guerra contra el país teutón, por lo que cuidaban la armonía del continente. Durante este lapso, tanto las autoridades británicas como francesas dieron su consentimiento para que, en 1935, Alemania revocara las limitaciones impuestas a sus fuerzas armadas. Un año después, permitieron la remilitarización de la región de Renania y, en 1938, no se opusieron a la anexión de Austria. Hitler sacó ventaja ante la pasividad de sus colegas y utilizó su amenaza de comenzar una guerra contra Checoslovaquia para firmar el Acuerdo de Múnich. Este documento consistió en la cesión de los Sudetes, es decir, una región fronteriza del territorio checoslovaco. A cambio, el canciller alemán prometió resolver pacíficamente todos los futuros conflictos. Sin embargo, su palabra duró poco. En marzo de 1939, los hombres de Hitler desmantelaron Checoslovaquia. Mientras tanto, los altos funcionarios franceses ofrecieron garantías sobre la integridad del suelo polaco. No obstante, Hitler no tenía los mismos planes. Estaba decidido a no desviarse de su objetivo. El 28 de abril de 1939 comunicó su retiro del pacto de no agresión firmado con Polonia. Poco tiempo después, Hitler firmó un pacto con la Unión Soviética. Allí, Hitler y Stalin establecieron en secreto el reparto del territorio polaco, lo que le dio al canciller alemán la potestad de atacar Polonia sin temor a que interviniera el Ejército Rojo. Con el fin de justificar el ataque, la propaganda nazi acusó a Polonia de perseguir a los alemanes étnicos que vivían en su territorio. También alegó falsamente la idea de un supuesto plan secreto entre Polonia, Francia y Gran Bretaña para rodear y desmembrar Alemania. Las SS, junto con las Fuerzas Armadas alemanas, montaron un ataque falso contra una estación de radio local y acusaron a los polacos de perpetrar la agresión. Hitler tomó provecho del montaje de esta situación y avisó que lanzaría una campaña como represalia. La madrugada del 1 de septiembre de 1939 lanzó un ataque sorpresa al territorio polaco. Más de 2.000 tanques apoyados por aproximadamente 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate ingresaron a tierras polacas para dar comienzo a la ocupación.
Durante el total de tiempo que duró la invasión, Alemania desplegó 60 divisiones y 1,5 millones de hombres. Las fuerzas de Hitler ingresaron desde Prusia Oriental y Alemania por el norte y tanto desde Silesia como de Eslovaquia por el sur. Rápidamente vencieron las defensas polacas y avanzaron hasta Varsovia en un gran ataque en forma de cerco. La reacción de las autoridades de Polonia tardó en llegar, por lo que condenó al ejército a desplegarse en absoluta desventaja. Es importante señalar que el ejército polaco no disponía de una gran cantidad de armas ni equipos modernos. Además, tenían pocas unidades blindadas y motorizadas. Los 300 aviones que tenían en su poder fueron, en su mayoría, destruidos en cuestión de pocos días. Sin embargo, pese a tener un nulo poderío armamentístico, el ejército polaco presentó batalla y hasta provocó fuertes bajas en las divisiones alemanas. Sin embargo, pocas semanas después, los hombres lograron su objetivo y derrotaron a sus enemigos. Esta veloz estrategia comenzó a conocerse por el mundo como Blitzkrieg, lo cual significa guerra relámpago. Técnicamente, esto consiste en montar un ataque sorpresivo con una gran cantidad de fuerzas concentradas en unidades blindadas, las cuales podían moverse rápidamente mientras contaban con el apoyo de un impactante poderío aéreo. El 3 de septiembre, los líderes de Francia y Gran Bretaña contemplaron esta situación y le declararon la guerra a Alemania el mismo 3 de septiembre de 1939. De todas maneras, esta ayuda no fue suficiente, ya que, mientras Polonia batallaba, la Unión Soviética inició su invasión desde el este, lo que provocó la huida del país por parte del gobierno polaco. El 27 de septiembre de 1939, tras un feroz bombardeo, la ciudad de Varsovia se rindió ante los alemanes. Tanto Hitler como Stalin respetaron su pacto de no agresión y 2 días después se repartieron Polonia, marcando como línea de demarcación el río Bug. El 6 de octubre de 1939 acabó la última resistencia polaca. Durante octubre de ese mismo año, Hitler y su Alemania se anexaron directamente a los antiguos territorios polacos a lo largo de su frontera oriental: Prusia Occidental, Poznan, Alta Silesia y la ex ciudad libre de Danzig. El resto del sector de Polonia ocupado por Alemania, donde se incluían ciudades como Varsovia, Cracovia, Radom y Lublin, se organizó en el llamado Generalgouvernement, es decir, Gobierno General, el cual estuvo al mando del gobernador general civil Hans Frank, que también era abogado del partido nazi. Nace el gueto de Varsovia. Luego de consumada la ocupación, Hitler, junto al resto de los líderes nazis, comenzó a idear el aislamiento de la población judía de Polonia. Desde el 1 de diciembre, según dictaban las nuevas leyes de Nuremberg, los judíos tenían la obligación de llevar un brazalete blanco con la estrella de David en azul. Además, no podían utilizar el transporte público ni dedicarse a determinadas profesiones. Tampoco podían asistir a parques ni restaurantes. El 16 de octubre de 1940, luego de diferentes puntos de vista entre autoridades como Adolf Eichmann, el gobernador general alemán para Polonia, Hans Frank, estableció el gueto de Varsovia, el cual ocupó un 2,4% del territorio. Para ese entonces disponía de una población de 380.000 personas. Era el gueto más grande de Polonia, con un 30% de la población concentrada en él. Algunos meses después, en mayo de 1941, el monto ascendió a 445.000. Durante los siguientes 18 meses, cientos de judíos de la ciudad y localidades alemanas fueron trasladados forzosamente hacia el gueto. El número de habitantes continuó manteniéndose debido a las consecuencias del hambre y las enfermedades, como la fiebre tifoidea, que reinaban en el gueto. Las raciones de comida estaban limitadas a apenas 184 calorías. En comparación, los polacos no judíos adquirían 1.800 calorías y los alemanes 2.400. El 16 de noviembre de 1940, los alemanes cerraron el acceso al gueto. Primero lo cercaron con alambres de púas para luego construir un muro de 3 metros de altura y 18 kilómetros de largo. Dentro del gueto, los judíos se organizaron para conseguir un orden y funcionamiento estable. También existieron organizaciones e instituciones, como distintos movimientos juveniles y el Judenrat, consejos judíos dentro del gueto. De este modo,
Buscaban combatir las inhumanas condiciones de vida a las que eran sometidos. Además del hambre, el sobrepoblamiento en las viviendas, la inactividad de unos y las malas condiciones de trabajo en otros fueron los principales detonantes para el armado de estas agrupaciones. Una de las acciones más importantes tomadas por el Judenrat fue el descenso de la cantidad de personas por dormitorio, reduciéndola a 7. También se hicieron responsables de hospitales y orfanatos que funcionaban dentro del gueto. Uno de ellos, conocido como República de los Niños, estaba dirigido por el pedagogo Janusz Korczak, quien en 1942 sería deportado a Treblinka junto a otros artífices de estas organizaciones. Korczak fue asesinado en el campo de exterminio de Treblinka ese mismo año. Por otro lado, el Comité Conjunto Judío Estadounidense, conocido bajo la sigla CENTOS, organizó cantinas donde se otorgaban platos de sopa gratuitamente, además de distintos alimentos. Durante 1941, el CENTOS llegó a alimentar a 2/3 de la población del gueto de Varsovia. Bajo ese contexto, los pobladores crearon un periódico en 3 lenguas distintas, yiddish, hebreo y polaco. Continuaron conmemorando diferentes festividades tradicionales del judaísmo y en domicilios particulares llevaron a cabo reuniones con rabinos. Entre los prisioneros se encontraban decenas de violinistas, músicos de diversos instrumentos de cuerda y viento, que anteriormente eran músicos de jazz y de pequeños grupos. En secreto, realizaban conciertos para alegrar al resto de los cautivos. También hubo exposiciones y obras de teatro. El 20 de enero de 1942, luego de la conferencia de Wannsee, el alto mando nazi decidió exterminar a todos los judíos de Europa, en lo que dieron por llamar la solución final. Rápidamente comenzaron a construir el campo de exterminio de Treblinka, que empezó a edificarse en mayo de 1942 y fue inaugurado en julio de ese mismo año. El 22 de julio comenzó la gran acción de realojamiento. Todos los judíos fueron deportados, excepto los que trabajaban en fábricas alemanas, el personal de hospitales judíos, los integrantes de la fuerza policial judía junto a sus familias, los miembros del Judenrat y sus parientes. Todos los días, la policía judía debía llevar a aproximadamente 6.000 judíos al punto de encuentro, conocido como Umschlagplatz, ubicado junto a las vías del Transfertele. En caso de que esto no sucediera, los comisarios judíos sabían que los alemanes fusilarían a cientos de rehenes, entre ellos la esposa de Adam Cherniakov, primer líder del Judenrat. El 23 de julio, Cherniakov acabó suicidándose, dejando una nota en la que decía: «Ya no puedo soportar más. Mi acción mostrará a todos lo que es menester hacer». Cherniakov se negó a entregar una lista a los nazis, la cual contenía miles de nombres de niños que debían ser deportados y masacrados. Por ese motivo optó por acelerar el final de su vida. Luego de esta tragedia, los suicidios se volvieron un suceso común. Los cautivos judíos no toleraban más el destrato recibido y sospechaban que lo que vendría sería peor. El mismo día del suicidio del líder del Judenrat, la resistencia judía se reunió y decidió no sublevarse, ya que pensaban que estaban siendo enviados a campos de trabajo forzoso y no de exterminio. Hasta el 21 de septiembre, más de 260.000 personas fueron enviadas a Treblinka y en menor cantidad a Majdanek. Entre agosto y septiembre, los alemanes y aliados tomaron un papel más directo en las deportaciones, logrando aumentar la cantidad de judíos que la policía judía podía trasladar. En comparación con los cerca de 65.000 deportados por estos últimos, las fuerzas nazis se encargaron de transportar más de 142.000 en agosto y cerca de 56.000 en septiembre. Entre el 6 y el 11 de septiembre de 1942 tuvo lugar la fase final de la primera deportación masiva. Solo en esos días, casi 36.000 judíos fueron deportados, más de 2.600 fueron ejecutados y 60 se suicidaron. Tras esta primera etapa, aproximadamente 55.000 cautivos permanecieron en el gueto. 30.000 hombres trabajaban en distintas industrias alemanas y 20.000 se hallaban escondidos. En cambio, 8.000 judíos estaban ocultos fuera del gueto de Varsovia. La resistencia judía empieza a organizarse.
Durante el segundo semestre de 1942, la resistencia judía clandestina se agrupó en dos organizaciones mayores. Todo comenzó cuando los jóvenes de la agrupación Hashomer Hatzair, un movimiento juvenil judío sionista socialista, declararon en marzo de ese mismo año el siguiente texto: Sabemos que el sistema de Hitler del asesinato, la matanza y el robo conduce constantemente a un callejón sin salida y a la destrucción total de los judíos. A raíz de este artículo surgió la necesidad de crear un grupo de autodefensa. Tras una reunión coordinada para ese mismo mes, previo a las deportaciones, la organización Hashomer Hatzair propuso la creación de una organización de defensa propia. Sin embargo, el Bund, Movimiento Judío Comunista No Sionista, rechazó esta propuesta porque consideraban que el plan fallaría sin la ayuda de grupos de la resistencia polaca, los cuales habían rechazado anteriormente cualquier tipo de colaboración con este tipo de causas. Por su parte, los dirigentes del Judenrat se alinearon con la respuesta del Bund, ya que consideraban que no había pruebas de amenaza de deportación. A su vez, temían represalias colectivas hacia la comunidad judía. El 23 de julio de 1942, las distintas facciones políticas subterráneas se reunieron secretamente, pero no lograron alcanzar un consenso. Algunos días después, el 28 de julio, representantes de las organizaciones sionistas Hashomer Hatzair, Havonim Dror y Bnei Akiva se reunieron por separado de los partidos y crearon la Sidovska Organizacja Bojowa, es decir, la Organización Judía de Lucha, conocida como CEOB. Esta agrupación contaba con entre 220 y 500 miembros. El ZOB estaba principalmente formado por miembros de lo que en hebreo se conoce como Tnuat Noar, que significa Movimientos Judíos Sionistas. Se trata de organizaciones educativas formadas por y para niños y adolescentes judíos. Su propósito consiste en transmitir diversos valores para el desarrollo educativo, social e ideológico de los integrantes, haciendo énfasis en el sionismo. Los hombres del ZOB sospechaban que Hitler y sus hombres buscaban aniquilar a todos los judíos del gueto de Varsovia, por lo que comenzaron a cambiar su foco educativo y cultural por la enseñanza de autodefensa y lucha armada. El intento por convencer a las viejas generaciones fracasó, ya que ellos sí creyeron en la palabra de los informes alemanes que ocultaban el propósito del exterminio detrás de la deportación. Itzhak Kuckerman, conocido como Yitzhak Zuckerman y también por su apodo, Antek, fue el líder del ZOB. Kuckerman describió las condiciones que rodeaban la creación de esta organización. En esa reunión, los grupos de la juventud decidimos establecer la organización de la lucha judía, apenas nosotros mismos, sin los partidos políticos ni el apoyo del Judenrat. Los representantes del ZOB fueron trasladados al lado ario de Varsovia. El objetivo era procurar los lazos y entablar conexiones con los grupos polacos de la resistencia antifascista, como el AK, sigla de Armia Krajowa. Sin embargo, esto fracasó no solo porque el AK no tenía suficiente armamento, sino porque rechazaba la ideología izquierdista del ZOB y su inclinación hacia el modelo soviético. Rápidamente, el ZOB publicó propaganda que llamaba a los judíos a tomar armas y a no dejarse aniquilar tan fácilmente. Ahora nuestro lema debe ser: dejad a cada uno ser listo y morir como un hombre. No seamos asesinados como ovejas al matadero, rezaban sus panfletos. Uno de los mayores logros del ZOB consistió en herir seriamente al jefe de la policía judía, que era colaboracionista de los nazis. La policía judía estaba formada por judíos, pero supervisada por nazis. Los pobladores del gueto de Varsovia tomaron esto como una traición y no confiaron más en el conjunto policial. El ZOB comenzó a considerarlos como colaboradores y publicó decretos en los que aseguraba que ejecutarían a cualquier persona que ayudara a los nazis. Las fuerzas nazis lograron capturar a algunos funcionarios del ZOB y asignarlos a las deportaciones. La organización quedó en un estado caótico, pero el equilibrio llegó cuando se aliaron con las agrupaciones judías Hanoar Hatzioni y Gordonia. Simultáneamente se unió un grupo de no sionistas del Bund y Mordechai Anielewicz, ex jefe de Hashomer Hatzair, se convirtió en nuevo líder. Posteriormente hallaron a otro infiltrado como informador de los nazis. Su nombre era Dr. Alfred Nozick, un hombre venerado dentro de la comunidad. El 18 de enero de 1943, las fuerzas nazis iniciaron una segunda ola de deportaciones.
Entre los convictos se encontraban algunos miembros del ZOB, entre ellos Anielewicz, que se habían camuflado intencionalmente. Luego de una señal, este grupo rebelde caminó en la formación y luchó contra los nazis a punta de pistolas. La columna se dispersó y el ZOB ganó notoriedad. Hasta ese entonces no tenían tanta popularidad en el gueto, ya que el común de la gente confiaba más en el Judenrat. Luego del suicidio de Cherniakov, los judíos del gueto perdieron la esperanza, por lo que descubrir el ZOB les trajo una nueva ilusión, atravesada por la rebelión armada. Otra de las organizaciones que generó ilusión en la gente fue el ZTB, Zhidovsky Związek Wojskowy, es decir, Unión Militar Judía, que disponía de una cantidad similar de miembros que la ZOB. Los líderes y miembros del ZTV estaban convencidos de que, si querían vencer, debían resistir agresivamente la opresión. Su armamento consistía mayoritariamente en pistolas y revólveres, artefactos explosivos artesanales y cócteles Molotov. La AZTV estaba mejor armada que el ZOB, ya que contaba con contactos clandestinos fuera del gueto, como el AK. Emanuel Ringelblum, historiador judío polaco que logró escapar del gueto, pero fue descubierto y posteriormente asesinado en 1944, visitó una armería de la ZTV, la cual estaba oculta en el sótano de la calle Muranovska. En sus notas escribió: iban armados con revólveres en el cinturón. En las amplias salas colgaban diversos tipos de armas: ametralladoras ligeras, fusiles, revólveres de distintos tipos, granadas de mano, bolsas de munición, uniformes alemanes, etc. Todo lo cual se utilizó al máximo en la acción de abril. Durante mi estancia allí se realizó una compra de armas a un exoficial del ejército polaco por valor de $250,000 de zlotys. Se pagó a cuenta una suma de 50.000 zlotys. Se compraron 2 ametralladoras a 40.000 zlotys cada una y una gran cantidad de granadas de mano y bombas. Los integrantes del ZOB y el ZTV mantuvieron varias reuniones con el objetivo de llegar a un acuerdo y fusionarse en una sola organización para enfrentar un nuevo desafío: el levantamiento del gueto de Varsovia. Sin embargo, el ZOB se consideraba la principal organización del gueto, mientras que la ZTV entendía que tenía mejor formación, mayor entrenamiento y superioridad en materia armamentística. El ZTV pretendía liderar la acción por su mejor preparación militar y, a su vez, no estaba de acuerdo con que las armas de los insurgentes se guardaran en almacenes conjuntos. El ZOB también solicitó que, ante una posible alianza, los subordinados del ZTV pasaran al ZOB individualmente y no como organización completa. A la vez, el ZTV desconfiaba del Bund, el cual mantenía relaciones cercanas con el ZOB debido a sus contactos con socialistas polacos. Por ese motivo no existió tal alianza, y ambas organizaciones continuaron por separado. El 21 de enero, tras capturar entre 5.000 y 6.000 residentes del gueto para su deportación, los soldados alemanes decidieron suspender las deportaciones. Los grupos de la resistencia celebraron esta noticia y sintieron que habían dado un gran paso. De todas maneras, sabían que no podían confiar en el enemigo, por lo que construyeron búnkeres subterráneos y albergues en caso de que los nazis decidieran reactivar una última deportación y fuese necesario realizar un levantamiento. La ZTV y la ZOB no se equivocaban. El levantamiento del gueto de Varsovia sería una realidad. La última batalla del gueto de Varsovia. El 19 de abril comenzaba Pesaj, la Pascua judía. Aún en tiempos hostiles, los judíos del gueto cumplieron con sus costumbres y tradiciones, encontrando un motivo para celebrar en medio de la oscuridad. Las fuerzas alemanas tomaron provecho de la relajación e ingresaron al gueto por la mañana. Tal cual los planes diseñados por los oficiales alemanes, las calles del gueto estaban desiertas. Los habitantes que aún vivían allí se ocultaban en escondites o en los búnkeres. Uno de los sobrevivientes en la posguerra, Marek Edelman, quien formó parte de la resistencia, dijo lo siguiente en una entrevista realizada por la periodista Hannah Krall en 1977. Ese día tenía que comenzar la liquidación del gueto. Nos telefonearon del lado ario que los alemanes ya se preparaban, que ya habían rodeado los muros. El 18, por la noche, nos encontramos los 5 en casa de Anielewicz, el Estado Mayor en pleno. Quizás yo fuese el mayor, tenía 22 años.
Anielewicz era un año menor, en resumen, que entre los 5 sumábamos 110 años. Al escuchar las botas de los más de 2000 soldados, seguidas de fuertes palabras en alemán, la ZOB y la CZW se pusieron en estado de alerta, listos para resistir. El comandante Mordechai Anielewicz comandó a los aproximadamente 70 combatientes judíos, que estaban armados con rifles, unas pocas armas automáticas, pistolas y granadas de fabricación casera. A pesar de que los alemanes suponían que encontrarían resistencia en los cautivos, se sorprendieron al ver que estaban preparados para el combate. Nada más comenzar, el comandante de las SS, Jürgen Strupp, informó la pérdida de 12 hombres entre asesinados y heridos. La reacción alemana llegó al tercer día. Las fuerzas policiales y la brigada de Strupp esperaron al 21 de abril para mostrar su rigor. Ingresaron ferozmente a cada una de las viviendas, búnkeres y escondites. La resistencia realizó ataques esporádicos mientras buscaba protegerse. Los días transcurrían y las calles del gueto se llenaban de escombros. El 8 de mayo, Anielewicz y sus hombres lucharon contra decenas de soldados alemanes, pero no pudieron contrarrestar su poderío. Anielewicz fue asesinado instantáneamente en la calle Mila, número 18. Eran pocos los hombres que pudieron resistir, pero algunos lograron sobrevivir cerca de un mes. La ciudad estaba en ruinas, pero, según los ojos de Strupp, faltaba un último movimiento. Con un profundo odio, ordenó la destrucción de la gran sinagoga de la calle Tlomaki. Para el 16 de mayo, Strupp informó que había capturado más de 50.000 judíos, además de haber destruido 7.000 búnkeres. Tras un intenso combate, los alemanes habían vencido. Strupp envió una fotografía a Himmler y le dejó el siguiente recado: el gueto de Varsovia ya no existe. Algunos de los líderes de la resistencia acabaron con sus vidas por voluntad propia, prefiriendo la muerte instantánea en lugar de ser capturados. 7.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka. Cerca de 42.000 fueron trasladados al campo de concentración Lublin, Majdanek y a los campos de trabajos forzados de Poniatowa, Trauniki, Budzin y Krasnik. Muchos de ellos acabaron muertos en la Operación Festival de la Cosecha en noviembre de 1943. Este fue el nombre en clave del exterminio de todos los judíos de Lublin. Esta operación comenzó el 3 de noviembre y se trató de una manera de generar miedo a quienes se rebelaban contra ellos. Con el asesinato sistemático de judíos buscaban no solo atemorizar, sino también asegurarse de que no existiera una nueva campaña de resistencia. Sin embargo, esta operación no fue solamente desencadenada por el levantamiento del gueto de Varsovia. A lo largo de Polonia, los judíos se rebelaban para salvar sus propias vidas. Previo a los asesinatos del Festival de la Cosecha, durante el otoño y la primavera de 1943, además de Varsovia, en la localidad de Białystok, un grupo de judíos resistía ante los alemanes. El 2 de agosto de ese mismo año, los prisioneros judíos del centro de exterminio de Treblinka lucharon contra los nazis en busca de su libertad. El 14 de octubre, los cautivos realizaron una insurgencia que tuvo como resultado la fuga de 300 prisioneros, de los cuales 58 sobrevivieron a la guerra. Tras los levantamientos de prisioneros de Treblinka y Sobibor, los centros de exterminio de la Aktion Reinhardt fueron liquidados. Tras una orden del jefe de las SS, Heinrich Himmler, el 3 de noviembre se dio inicio al Festival de la Cosecha, donde fueron liquidados más de 43.000 individuos que no habían logrado escapar de los campos. Efectivos de las SS junto a la policía rodearon los campos de trabajo de Trauniki y Poniatowa. Rápidamente extrajeron a todos los judíos y los fusilaron dentro de fosas excavadas con ese propósito. En el campo de Majdanek, las fuerzas nazis separaron a los judíos del resto de los prisioneros, los reunieron con otros convictos de distintos campos de trabajo de la zona de Lublin, los dirigieron a las trincheras y los aniquilaron. Tanto en Majdanek como en Trauniki, los oficiales alemanes encendieron la música a todo volumen por los altavoces para que el resto de los prisioneros no escucharan ni el ruido de las armas ni los gritos de las víctimas. En Poniatowa, los fusilamientos duraron 2 días, mientras que en Majdanek y Trauniki los ejecutaron en solo un día. La cifra de 43.000 judíos asesinados coloca a esta masacre como el segundo mayor fusilamiento de la Segunda Guerra Mundial,
siendo solo superada por la masacre de Odessa en octubre de 1941, donde los nazis asesinaron a más de 50.000 judíos. Retomando el levantamiento del gueto de Varsovia, la resistencia judía logró desbaratar los planes de las fuerzas alemanas. Mientras los nazis pretendían liquidar y destruir el gueto en 3 días, gracias a la sublevación de la ZOBE y la ZTDW, los enfrentamientos duraron poco menos de un mes, comenzando un 19 de abril y acabando el siguiente 16 de mayo. Incluso tras el fin del levantamiento, algunos judíos individuales, ocultos entre las ruinas, continuaban atacando patrullas alemanas y tropas auxiliares. El levantamiento del gueto de Varsovia dejó precedentes y una huella imborrable en la historia de la guerra. Además de ser el levantamiento más grande, también fue el movimiento de resistencia judía más importante y se convirtió en el primer levantamiento urbano en Europa desde la llegada de Hitler al poder. Asimismo, sirvió de inspiración para otros actos de rebelión, en el gueto de Białystok, en el de Minsk y en los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor. Todos estos movimientos estuvieron inspirados en lo sucedido en Varsovia. Uno de los líderes de la resistencia, cuya identidad aún se desconoce, reflexionó sobre la necesidad imperiosa de luchar, a pesar de saber que saldrían derrotados. Nos veíamos a nosotros mismos como judíos clandestinos, abocados a un destino trágico. Nuestra hora había llegado. No había esperanza ni posibilidades de rescate. Teníamos que luchar. Estas palabras resumen un acto de valentía. Los judíos del gueto de Varsovia no luchaban solo para sobrevivir, luchaban para demostrar que no morirían sin antes probar su valía, que no morirían en vano. Cuando el arte y la historia de Polonia fueron arrebatados por los nazis. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, los judíos polacos padecieron daños irreparables, no solo materiales, sino también emocionales y espirituales. Los alemanes les quitaron su cultura y su cotidianeidad. Todo esto fue estrictamente calculado y formó parte del Plan General Ost, que consistía, además de en fusilamientos y aniquilaciones, en la colonización y germanización de los distintos territorios ocupados. Los grandes artífices de este cambio fueron Hans Frank, gobernador del gobierno general en Polonia, y Joseph Goebbels, ministro nazi de propaganda. Bajo la idea de que el país polaco no merecía ser considerado una nación culta, ni bien ocuparon territorio polaco, prohibieron los cines, los teatros, las radios, la prensa en general, la educación y hasta los cabarets. En cambio, los obligaban a ver películas que resaltaban los logros del Tercer Reich y les hablaban por megáfono. Rápidamente cerraron la redacción donde se publicaba el único periódico en polaco del país, mientras arrestaban a intelectuales. En 1940, todas las actividades culturales quedaron bajo el control exclusivo del Departamento de Educación Popular y Propaganda, que luego pasó a llamarse Departamento Principal de Propaganda. Únicamente permitieron que continuaran los espectáculos de baja calidad, de naturaleza erótica o pornográfica, para que el mundo pudiera ver no solo la supuesta calidad de la cultura polaca, sino también para que no creyeran que el país carecía de manifestaciones culturales. Los hombres de Hitler convocaron a distintos críticos extranjeros para que vieran la calidad de los espectáculos. Algunos meses después, se prohibieron los libros en polaco. Se interrumpieron las publicaciones y se censuraron la mayoría de los títulos existentes. Mientras tanto, los alemanes, supervisados por los Einsatzgruppen, el Haupttreuhandstelle Ost y las SS Angenerbe, saqueaban objetos de arte y los llevaban a Alemania. Para 1942, el 90% de las obras de arte polacas, según datos del gobierno nazi, se encontraba en la nación germana. Algunas de estas obras fueron expuestas en el Führermuseum de Linz, Austria. Allí posaban obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, entre otros. Robaron más de 500.000 obras de arte, incluyendo casi 3.000 pinturas de pintores europeos, 11.000 de pintores polacos, 1.400 esculturas, 75.000 manuscritos, 25.000 mapas y 90.000 libros. Hasta se llevaron animales exóticos de los zoológicos. Conforme pasaban los meses, los centros de aprendizaje y cultura, como universidades, escuelas, bibliotecas, cines, teatros y museos de Polonia, fueron cerrados o designados como Nur für Deutsche, es decir, solo para alemanes.
Tenían terminantemente prohibido ingresar a edificios religiosos e incluso se prohibió el polaco en los servicios de las iglesias. De los 175 museos que existían en Polonia antes de la guerra, solo 105 pudieron resistir y apenas 33 reabrieron sus puertas al público. De las más de 600 instituciones científicas, la mitad acabó destruida y muy pocas sobrevivieron intactas. Durante la Sonderaktion Krakau, una operación contra profesores y académicos de la Universidad Jagiellonica junto a otras universidades de Cracovia y la masacre de los profesores de Lwów, Polonia perdió a gran parte de sus profesionales. En el transcurso de la guerra, Polonia se quedó sin la mitad de sus médicos y dentistas, sin muchos de sus abogados, cerca del 25% de los profesores y el 20% de su clero. Los polacos se quedaban sin casi nada, pero, de todas maneras, continuaban luchando por sus derechos y libertades. Armia Krajowa, la fuerza oculta de Polonia. Algunos años antes de la creación del ZOB y el ZTWB, hubo una organización de resistencia que buscó hacerle frente al poderío alemán. El 27 de septiembre de 1939, un grupo de oficiales de la resistencia polaca formó el Służba Zwycięstwu Polski, que en español significa Servicio para la Victoria de Polonia. En enero de 1940, de esta organización surgió la ZWC, Związek Walki Zbrojnej, Liga de la Lucha Armada, conocida como ZWC, comandada por Robecki Groth. En 1942 mutaría su nombre a Armia Krajowa, que significa Ejército del Interior. En 1943, Groth fue detenido y su sucesor fue Tadeusz Bor Komorowski. Entre 1941 y 1944, Armia Krajowa comenzó a vengarse activamente de sus invasores. Descarrilaron cerca de 700 trenes, volaron 40 puentes, realizaron 25.000 acciones de sabotaje y ejecutaron 570 atentados contra las fuerzas de ocupación. Desde 1943, dentro de la lucha armada, la agrupación se organizó en equipos guerrilleros y participó en más de 170 combates contra los alemanes. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia, tuvieron una participación fundamental y, posteriormente, ayudaron a liberar prisioneros y rehenes durante ataques contra las fuerzas alemanas. Organizaron distintas redadas y operaciones de inteligencia. Eliminaron a destacados colaboradores nazis y funcionarios de la Gestapo. Junto con Gran Bretaña diseñaron una potente red de espionaje, la cual estaba diseminada por todo el territorio polaco. Con absoluta discreción enviaban mensajes hacia Londres. Allí los recibían miembros exiliados del anterior gobierno polaco, que a su vez trasladaban los recados a los servicios de inteligencia británicos. Armia Krajowa participó en operaciones importantes dentro de la Segunda Guerra Mundial, como la Operación Garland en 1942, donde sabotearon el transporte ferroviario nazi. La Operación Belt en 1943, que consistió en una serie de ataques contra puestos fronterizos nazis en la frontera entre el gobierno general y los territorios anexados por el Tercer Reich, y la Operación Tempestad de 1944, basada en un conjunto de levantamientos a nivel nacional con el objetivo de tomar control de las ciudades y áreas donde las fuerzas nazis preparaban defensas contra el Ejército Rojo. Uno de esos levantamientos fue el del gueto de Varsovia. Otros símbolos de esta operación son el levantamiento conocido como la Operación Ostra Brama en Wilno y el levantamiento del Lwów contra los soviéticos. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia, se crearon dos unidades exclusivamente femeninas, ya que el 10% del Armia Krajowa eran mujeres, Unidad de Demolición y Unidad del Sistema de Alcantarillado. Muchas de ellas participaron en la resistencia en Varsovia como personal sanitario, sirviendo de enfermeras, médicas, camilleras o mensajeras. Al finalizar el levantamiento, 5.000 mujeres murieron, mientras que 2.000 terminaron bajo prisión. La mayoría de ellas fue enviada al Stalag 6, Camp Oberlangen. Armia Krajowa fue una de las formaciones que ante la adversidad luchó sin dejarse doblegar. Armia Ludowa al frente. Otro de los grupos de la resistencia polaca fue el Armia Ludowa, creado en el tramo final de la guerra, en 1944. Algunos años antes se había comenzado a formar un movimiento llamado Guardia Ludowa,
que significaba la Guardia del Pueblo, y que contaba con el patrocinio de los comunistas polacos exiliados en la Unión Soviética. El 1 de noviembre de 1944, el Consejo Nacional del Estado la oficializó y realizó aportes tanto de tropas como de armas. Con esta colaboración, en poco tiempo pasaron de 10.000 a 40.000 miembros. En Armia Ludowa se mezclaban oficiales del Ejército Rojo, partisanos y civiles polacos de filiación comunista. Tenían menos efectivos que Armia Krajowa, pero la ayuda material soviética fue importante para contar con mayores recursos armamentísticos. De todas formas, Armia Krajowa estaba mejor estructurado y sus hombres contaban con mayor disciplina. Armia Ludowa, también conocido como AL, formó parte de 900 operaciones, asesinó a más de 20.000 alemanes, descarriló 350 trenes y destruyó cerca de 80 trenes. Sin embargo, estos números han sido discutidos, ya que la propaganda comunista de la República Popular de Polonia en la posguerra habría exagerado las hazañas. Según el historiador polaco Piotr Gontarczyk, solo entre el 5 y el 10% de las acciones del AL sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Además, no todos los alemanes asesinados eran parte de las fuerzas militares, sino que varios de ellos eran civiles. El historiador estadounidense de origen polaco, Mieczysław Biskupski, mencionó que el AL le daba más importancia a luchar contra Armia Krajowa que contra los soldados alemanes. De hecho, asegura que solían realizar llamadas anónimas a la Gestapo informando sobre el accionar de Armia Krajowa. 500 hombres pertenecientes al AL fueron enviados al gueto de Varsovia para luchar contra los alemanes. A medida que pasaban los meses, Armia Ludowa dejó de contar con apoyo soviético, por lo que se encargaba de robar para conseguir armamento, tropas y suministros. También requisaban iglesias y mansiones con el fin de sobrevivir. En febrero de 1944, durante el periodo en que aún se llamaban Guardia Ludowa, se apoderaron de un importante archivo de Armia Krajowa y lo confiscaron. El resto fue entregado a la Gestapo. Como consecuencia, 7.000 hombres fueron hechos prisioneros. Varsovia se rebela. Además de participar activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia, Armia Krajowa fue fundamental en el alzamiento de Varsovia. Durante el año 1944, las autoridades polacas en el exilio y los líderes de Armia Krajowa descreían de un posible apoyo de la Unión Soviética y entendían que debían defenderse solos del ataque alemán. Un año antes, durante la masacre de Katyn, el Ejército Rojo dejó claras sus intenciones al asesinar a miles de oficiales polacos. En los últimos meses observaban cómo los hombres de Stalin colaboraban con la liberación de otros países europeos y entendían que Stalin no buscaría devolver la democracia de Polonia, sino una nueva ocupación soviética. Por ese motivo, desde el exilio, el gobierno polaco ordenó a Armia Krajowa que se encargara de liberar Polonia antes de la llegada del Ejército Rojo. El 13 de julio de 1944, las fuerzas soviéticas llegaron a la antigua frontera polaco-soviética. Los hombres de Armia Krajowa sabían que desde la Unión Soviética los habían acusado de colaboracionistas con los nazis, además de tratarlos de cobardes. También contaban con el antecedente del levantamiento de Wilno, en el que los miembros de Armia Krajowa que fueron capturados acabaron ejecutados o cautivos en los gulags soviéticos. El 27 de julio, Hans Frank le ordenó a 100.000 polacos la construcción de numerosas fortificaciones en distintos puntos de la ciudad de Varsovia. Los líderes de AK entendieron en este accionar el propósito de desarticular la resistencia. Por ese motivo persuadieron a los civiles para que desacataran dicha orden. En simultáneo, la propaganda soviética continuaba desprestigiando a Armia Krajowa, acusándolos de no querer luchar y esperar de brazos cruzados a que el Ejército Rojo les devolviera la libertad. Un día después, las primeras tropas soviéticas se ubicaron en la orilla del río Vístula para luchar contra los alemanes en la batalla de Radizmin. El AK estaba preocupado porque los alemanes descubrieran que los civiles polacos desobedecieron su pedido de fortificaciones, por lo que optaron por adelantar el alzamiento y el 1 de agosto de 1944 comenzaron a movilizarse. El ejército polaco contaba con 50.000 miembros, número que incluía hombres, mujeres y niños. De allí se desprendían 23.000 veteranos que no contaban con experiencia como soldados regulares, sino como luchadores partisanos.
No solo contaban con los integrantes de Armia Krajowa, sino que otros grupos partisanos independientes acudieron a la llamada, incluyendo algunos judíos que habían logrado escapar del gueto de Varsovia. Se organizaron en 8 áreas y disponían del siguiente armamento: 1000 fusiles, 60 subfusiles, 1700 pistolas, 300 pistolas automáticas, 25.000 granadas, 35 armas antitanque y 7 ametralladoras. Además de este arsenal, los aliados occidentales arrojaron distintas armas a Varsovia. Durante el enfrentamiento, las fábricas pudieron sumar 300 pistolas automáticas, 150 lanzallamas, 40.000 granadas, un gran número de morteros y un automóvil blindado. Del bando contrario, 16.000 alemanes estaban preparados para resistir, mientras que otros 90.000 soldados se hallaban en distintas regiones aledañas a Varsovia. El día 1 de agosto tuvo lugar la sublevación. Las fuerzas alemanas se enteraron de los planes del enemigo a través de una mujer civil polaca. Si bien no tuvieron tiempo de armar una estrategia, las tropas nazis pudieron movilizarse para evitar el lanzamiento. El levantamiento tuvo éxitos relativos en el centro y en la Ciudad Vieja, pero Armia Krajowa sufrió grandes bajas en Wola, 4º distrito de Varsovia. En Mokotów, un importante distrito de la capital polaca, los alemanes dejaron sin opciones a la disidencia polaca. En Praga, un pequeño distrito ubicado en la ribera oriental del río Vístula, las fuerzas polacas debieron regresar a sus escondites luego de descubrir una alta concentración de fuerzas enemigas. Con este panorama, el resultado de la acción resultaba decepcionante. Habían logrado recuperar grandes zonas, pero no tuvieron posibilidad de contactarlas entre sí. Tras perder la iniciativa, el AK no tuvo otra opción que construir barricadas a lo largo de la ciudad y adoptar una actitud defensiva. El 4 de agosto, luego de 3 días de comenzada la acción en forma adversa, el ejército territorial polaco ocupó una gran cantidad de zonas. Mientras tanto, el general del ejército alemán, Erich von dem Bach-Zelewski, recibió los refuerzos que había solicitado y junto a ellos presionó para hacer contacto con las bolsas aisladas de alemanes. El 5 de agosto, el AK logró ocupar las ruinas del gueto. Ese día, el teniente general alemán Heinz Reinefeld recibió las directivas de Hitler, donde ordenaba convertir la ciudad en un lago. Reinefeld tomó nota de lo solicitado e inició lo que se conoció como la masacre de Wola, que duró hasta el 8 de agosto y que, según las distintas fuentes, tuvo un saldo de entre 40.000 y 100.000 víctimas fatales. Con este tipo de acciones, los nazis creían que desmoralizarían a sus enemigos y que caerían hasta su rendición. Sin embargo, el ejército territorial entendió esta matanza de otro modo. Al ver que todos los capturados eran instantáneamente asesinados, su voluntad se incrementó debido a que no tenían opción, era matar o morir. Los comandantes alemanes tomaron nota de esto y, luego de un tiempo prudencial, otorgaron a los detenidos el trato de prisioneros de guerra. El 5 de agosto, decenas de tanques alemanes llegaron a la ciudad, con civiles polacos adheridos como escudos humanos. Tras 2 días de fuertes combates, el ejército alemán consiguió cortar el distrito de Wola en 2 y llegaron a la plaza Bankowy. Entre el 9 y el 18 de agosto se desataron feroces batallas entre nazis y polacos que llenaron de sangre toda la Ciudad Vieja y las cercanías de la plaza Bankowy. La Luftwaffe bombardeó hospitales con banderas de la Cruz Roja, como lo hizo en los tiempos de la invasión de Polonia, asesinando a cientos de médicos y enfermeras. A fines de agosto, los polacos debieron retirarse de la Ciudad Vieja. El 2 de septiembre, casi 6.000 hombres y mujeres se batieron en retirada por las cloacas, que en ese momento eran un importante medio de comunicación y transporte de la resistencia. Con la llegada de bombarderos alemanes y del supercañón Morser Gerät Siu, un mortero de asedio autopropulsado, la derrota de la resistencia quedó asegurada. Mientras tanto, los miembros del AK observaron con tristeza la demolición de decenas de edificios. Polonia bajo el puño soviético. En el mismo lapso en que Polonia sufría el poderío de las fuerzas de Hitler, era humillada por el Ejército Rojo y el gobierno de la Unión Soviética. El 28 de septiembre de 1939, luego de la firma secreta del pacto Molotov-Ribbentrop, los soviéticos dieron inicio a abusos similares a los de sus posteriores enemigos, los alemanes. En cuestiones territoriales y geopolíticas,
la antaño soberana Lituania pasó a ubicarse bajo la esfera soviética, bajo el nombre de República Socialista Soviética de Lituania. Por lo tanto, la línea de demarcación que cruzaba el centro de Polonia se desplazó hacia el este, otorgando al Tercer Reich un porcentaje mayor de tierras polacas. Por su lado, la Unión Soviética se apropió de las tierras ubicadas al este de los ríos Pisa, Nareu, Bug y San. Todo este territorio comprendía aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados y habitaba cerca de 14 millones de personas. Es importante señalar que en ningún momento la Unión Soviética declaró oficialmente la guerra a Polonia y desde el comienzo de la invasión dejó de reconocer al Estado polaco como tal. Los soviéticos no clasificaron al personal militar polaco como prisioneros de guerra, sino como rebeldes contra el nuevo gobierno soviético. Inicialmente, más de 250.000 prisioneros de guerra polacos fueron capturados en las tierras fronterizas por el NKVD durante y después de la invasión. La situación para estos cautivos era incierta y desesperante, debido a que la Unión Soviética no había firmado ninguna convención internacional sobre reglas de guerra, por lo que se les negó el estatus legal. Los oficiales capturados fueron asesinados o enviados al Gulag soviético. Durante la masacre de Katyn, esta misma policía secreta aniquiló a aproximadamente 22.000 polacos. Durante toda la invasión, los soviéticos mataron a decenas de miles de prisioneros de guerra polacos. Stalin y el resto de las autoridades soviéticas acusaron al Estado polaco en la preguerra de cometer delitos contra la revolución. Por lo tanto, una vez en el poder, procedieron a arrestar a un gran número de intelectuales, exfuncionarios, clérigos, políticos y científicos. También apresaron a ciudadanos comunes que eran considerados una amenaza para el régimen soviético. En los primeros 2 años, las prisiones albergaron aproximadamente a 500.000 polacos. Entre los arrestados se encontraban los anteriores primeros ministros Leon Kozłowski, Aleksander Prystor, Stanisław Grabski y Stanisław Glawiński. También privaron de su libertad a periodistas y poetas de renombre, como Władysław Broniewski, Alexander Watt, Leopold Lewin, Tadeusz Paper, Teodor Parnicki, Marian Chuknovsky y Anatol Stern. Los juicios farsa estuvieron a la orden del día y más de 65.000 polacos acabaron tras las rejas mediante ese recurso. Desde el comienzo de la ocupación, el Ejército Rojo sembró la confusión entre los habitantes de Polonia. Rápidamente corrió la voz afirmando que su llegada los protegería y salvaría del peligro nazi. El avance soviético sorprendió a todas las comunidades polacas y sus respectivos líderes, que no habían sido asesorados sobre cómo responder ante una invasión bolchevique. En un comienzo, tanto los polacos como los judíos preferían el régimen soviético en lugar del alemán. Sin embargo, las fuerzas de Stalin les demostraron que no eran más bondadosas que los hombres de Hitler. Podían ser igual de hostiles y destructivos sin importar las ideologías del caso. Los soviéticos iniciaron su plan de confiscación, nacionalización y redistribución de las propiedades polacas, tanto estatales como privadas. Además de requisar todo tipo de bienes, sustrajeron alimentos. A su vez, la NKVD inició un programa de reforma agraria, en donde los propietarios de grandes extensiones de tierra fueron etiquetados como kulaks y, por lo tanto, desposeídos. Estas extensiones fueron distribuidas entre campesinos y personas de bajos recursos. Sin embargo, también dieron comienzo a un proceso de colectivización forzosa. Esta acción anuló todos los logros políticos que se habían conseguido antes de la reforma agraria. Pero el caso continuaba reinando en el país polaco. Además de las condenas a prisión, abundaban las deportaciones. Solamente en los primeros 2 años, 100.000 polacos sufrieron este rigor en carne propia. Las prisiones se sobrepoblaron y los detenidos fueron acusados de actividades antisoviéticas. Las ciudades de la región se llenaron de prisiones improvisadas creadas por el NKVD. Las cárceles no daban abasto y los invasores no tuvieron otra opción que construir nuevas edificaciones. Aproximadamente 1 millón de polacos fueron enviados a Siberia, de los cuales el 55% eran mujeres, quienes sufrían una descarnada y desgarradora violencia sexual. Otro gran número de deportados acabó en el krai de Yabarovsk y Kazajistán. En simultáneo, la idiosincrasia polaca iba perdiendo valor. El gobierno soviético no apelaba a fundamentos racistas para generar políticas. Por el contrario,
Buscaban inculcar la ideología soviética a través de medidas estalinistas. El objetivo final era lograr la sovietización total del territorio junto con la rusificación de la zona. Buscaban diseminar el idioma y la cultura en los países que conquistaban. El 22 de octubre de 1939 realizaron elecciones escalonadas para los soviets supremos dentro del órgano legislativo. El resultado indicó la anexión soviética de Polonia Oriental. Posteriormente, las instituciones del Estado polaco fueron desmanteladas y cerradas para ser reabiertas bajo supervisores designados por los soviéticos. Algunos sitios culturales y educativos, como la Universidad de Lwów y otras escuelas, reabrieron pronto, pero comenzaron a operar como si fuesen instituciones soviéticas. La lengua y la literatura rusa fueron materias obligatorias. Con estas medidas se buscaba borrar el idioma polaco, que no fue incluido en la enseñanza regular. Poco a poco abrieron las universidades de Kharkov, Kiev y Lviv. El plan de sovietización avanzaba sin reparos, consiguiendo su propósito. Eliminaban por completo cualquier rastro que indicara o enseñara algo relacionado con la historia de Polonia y cualquier elemento que dejara huella del Estado polaco. El 21 de diciembre de 1939, la moneda polaca fue retirada de circulación y reemplazada por el rublo soviético. Esto significaba que tanto los ahorros como el dinero para gastos inmediatos que guardaban los polacos se encontraban caducados. Absolutamente todas las empresas fueron intervenidas por el Estado soviético. Por otra parte, la agricultura se colectivizó. Los medios de comunicación pasaron a manos de Stalin y sus hombres. Todos los partidos políticos y organizaciones similares fueron desarticulados. Solo estaba permitida la existencia del Partido Comunista. Además, todas las religiones fueron censuradas, incluidas las sinagogas, las iglesias y los distintos templos religiosos. Stalin tenía un rencor particular hacia el Estado polaco y soñaba con dominarlo. Quería trasladar la cultura y la ideología soviéticas, desplazando por completo todo lo relacionado con el sentido de pertenencia polaca. En ese plan, recordando las tensiones étnicas del pasado que separaban a soviéticos de polacos, Stalin y sus hombres ordenaron a las fuerzas del Ejército Rojo incitar y alentar la violencia contra los polacos. Repetían incansablemente que podían rectificar los agravios sufridos durante 20 años de dominio polaco. La Polonia de la preguerra se mostraba como una nación capitalista basada en explotar a los trabajadores y a las minorías étnicas. La propaganda soviética se aprovechó de estas difamaciones y afirmó que el trato injusto a los no polacos proveniente de la Segunda República Polaca justificaba sin lugar a dudas su desmembramiento. Los funcionarios soviéticos incitaron públicamente a cometer asesinatos y robos. Como el pacto entre aliados afectó al futuro político de Polonia en la posguerra. El 30 de julio de 1941, polacos y soviéticos establecieron relaciones diplomáticas a través del acuerdo Sikorski-Mayski, firmado en Londres. Allí, el primer ministro polaco, Władysław Sikorski, y el embajador soviético en Reino Unido, Ivan Mayski, dialogaron acerca de las condiciones y sellaron el pacto. Luego de la Operación Barbarroja, es decir, la invasión alemana de la Unión Soviética iniciada el 22 de junio del mismo año, Stalin se vio urgido de ayuda de países que luchaban contra la nación hitleriana o simplemente se oponían. Anthony Eden, secretario de Asuntos Exteriores británico, contactó a Sikorski para que iniciara las negociaciones con Mayski y reanudaran los vínculos diplomáticos. Luego de la firma, el 14 de agosto en Moscú se logró una alianza militar adicional entre ambas fuerzas. Por consiguiente, Stalin declaró nulos aquellos pactos que había firmado previamente con la Alemania nazi, donde figuraban acuerdos y concesiones entre ambas naciones. También aceptó la invalidación de la partición polaca y la liberación de decenas de miles de prisioneros de guerra polacos retenidos en los distintos campos soviéticos. El 12 de agosto, los ciudadanos y presos polacos fueron beneficiados con la amnistía. Poco tiempo después formaron nuevas fuerzas militares conocidas como Ejército Anders, supervisadas por el general Władysław Anders. Sin embargo, las relaciones entre ambos países continuaban tensas debido a que el paradero de muchos polacos permanecía desconocido. Esta situación continuó durante 2 años más. En 1943, la Unión Soviética y Polonia rompieron relaciones y continuaron con su enemistad,
ya que se negaron a entregar un examen independiente de las fosas funerarias de Katyn, las cuales habían sido recientemente descubiertas. En junio de 1944 continuaron las deportaciones. Cerca de 40.000 soldados y funcionarios del Estado clandestino polaco se negaron a unirse al Ejército Rojo. Un año después, 50.000 personas más fueron deportadas a campos de trabajos forzados. En el otoño de 1944, cerca de 25.000 combatientes clandestinos polacos, entre los que se incluían 300 altos oficiales, fueron capturados por unidades de la NKVD y grupos operativos Smersh, siendo deportados a los gulags. Para 1945, las fuerzas de Alemania comenzaron a ser empujadas hacia el oeste. La soberanía formal de Polonia fue restablecida por el gobierno provisional de la República de Polonia. Sin embargo, el país permaneció bajo ocupación militar controlada por el Grupo de Fuerzas del Norte Soviético durante muchos años. Entre 1944 y 1946, miles de combatientes independentistas polacos se opusieron terminantemente al nuevo régimen comunista. Sin miedo a las consecuencias, atacaron oficinas nacionales de la NKVD, Smersh y el Servicio Secreto Comunista Polaco. Los líderes políticos fueron secuestrados por la Unión Soviética y luego interrogados bajo tortura. Posteriormente fueron enviados a prisión. Ninguno de ellos sobrevivió. En el mismo momento, cerca de 600 personas fueron asesinadas en la redada de Augustów, una operación militar soviética en contra de los partisanos y los simpatizantes anticomunistas polacos de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo aumentaron pronunciadamente las violaciones a mujeres, especialmente en zonas mixtas polaco-alemanas como Silesia, Masuria y Pomerania. Las mujeres que regresaban del trabajo forzado en Alemania eran agredidas sexualmente por los soldados soviéticos. La Unión Soviética continuó ejerciendo poder en Polonia hasta 1991, tras la Guerra Fría. En ese momento, los ciudadanos polacos recuperaron su libertad y la República de Polonia su independencia. Esto fue todo. Hasta la próxima.